Ok, estamos en la sesión 6 de autoridad. Vamos a hacer un pequeño repaso para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Hemos estado viendo, vamos a hacer un repaso de las últimas dos sesiones para ubicarnos. No vamos a hacer un repaso desde el inicio. Ya vimos el tema de por qué Dios nos dio la autoridad, cuáles son los tipos de autoridad. Vimos también cómo se manifiesta la autoridad. Espero que se acuerden las 4 formas en cómo se manifiesta la autoridad. Y ahorita estamos viendo, habíamos visto también el propósito de la autoridad. Habíamos comentado que Dios nos había dado la autoridad para dominar, que es la cuestión administrativa, dominar los recursos de la tierra y desarrollar los potenciales de la tierra. Acuérdense que Dios puso al hombre en el jardín para que lo cuidara, ¿sí?, y lo desarrollara y lo cultivara, ¿sí? Entonces ahí sacamos el propósito por el cual Dios le dio la autoridad al ser humano. Habíamos comentado que ese dominio era para ofrecer un servicio. No es un dominio de las personas, sino es un dominio de la tierra para ofrecer un servicio a las personas. Recuérdense que habíamos visto que Jesús nos enseñó que la autoridad es para servir al prójimo, no para dominar al prójimo. Entonces es para producir un bien, un servicio al prójimo y de esta manera expresar el amor a Dios, al prójimo. Y de ahí sacamos la definición que es la autoridad dada al hombre es el poder y el permiso para dominar la tierra y sus recursos para manifestar nuestro amor desarrollando productos y servicios que beneficien al prójimo y exalten a Dios. Entonces habíamos visto eso. También vimos las cualidades de la autoridad. Entonces una de las cualidades que establecemos aquí es que es para realizar un servicio la autoridad. Pero también habíamos comentado que conlleva poder, conlleva gracia, lo que la Biblia le llama gracia, es el poder que Dios te da para poder llevar a cabo un servicio, una función, soportar alguna situación. Entonces conlleva poder. Si Dios no te ha dado poder en alguna cuestión es que no te ha dado autoridad, ¿sí? Y si te ha dado autoridad va a conllevar necesariamente poder. Y también comentábamos que la autoridad dada al ser humano, como individuo, como organización, es siempre limitada. ¿Limitada a qué? A un número limitado de funciones o servicios. Si no todos, ninguna persona, ninguna institución tiene la tarea de realizar todas las funciones o todos los servicios dentro de la sociedad, dentro del cuerpo de Cristo. Está limitado a un grupo de personas, es decir, la autoridad que ejerces no es sobre todo, sino a un grupo de personas limitado, a un territorio, a un código moral, a un tiempo. También habíamos comentado que esta limitante aplica a cosas y a todo elemento en la creación. Es decir, Dios no solamente le dio autoridad al ser humano, sino también que le dio autoridad a todos los elementos de la creación que él hizo. Vimos que en Génesis 1 Dios puso el sol para que se enseñorease del día, hablando de que le dio autoridad. Y cuando hablamos de que le dio autoridad a los objetos, a los elementos de la creación, estamos hablando de que les da el poder para que se manifiesten sus atributos, su naturaleza en algún tiempo y espacio de esta vida, ¿sí?, de esta creación. Y aquí tenemos aquí vimos lo importante que es entender esto para entender el orden de Dios. Y también habíamos comentado otro atributo de la autoridad, es que es transferible. Es decir, que se puede impartir, la forma en que se imparte es delegando autoridad, y también que se puede ceder. ¿Cómo se da? ¿Cómo se cede la autoridad? ¿Cómo se pierde la autoridad? Habíamos comentado que se pierde cuando das un regalo. La autoridad que tenías sobre ese objeto la pasas, ya la cedes a la persona que le estás dando un regalo, o comprando cosas, vendiendo cosas. Oye, tienes un terreno, lo vendes a un tercero, y con eso lo que estás haciendo es que estás cediendo tu autoridad de ese terreno y pasándolo para que otra persona ejerza autoridad sobre ese terreno, ¿sí? Hemos comentado también que la autoridad conlleva representatividad. Es decir, si tienes autoridad, o toda autoridad que el hombre tiene, es porque le fue delegada. Y cuando hablamos de que es delegada, está para que lleves a cabo las funciones de la persona que te dio la autoridad, ¿sí? Tal vez estás
tiene la autoridad delegada por parte de una empresa, de una organización, pero también está que la autoridad puede ser delegada directamente por Dios, ya habíamos comentado. Entonces, tiene una representatividad ya sea directa por parte de Dios o indirecta por medio de la organización en la cual estás trabajando. Y eso conlleva una representatividad, es decir, tienes que representar o llevar a cabo las funciones de la persona que te asignó la autoridad y lo representas en esas actividades. Y por lo mismo conlleva responsabilidad, es otra de los atributos que habíamos comentado de la autoridad. Es decir, te van a pedir cuentas de cómo usaste la autoridad delegada. Y como toda autoridad que el ser humano tiene es delegada, siempre implica una responsabilidad. De hecho, esta es la lógica por la cual Dios nos pide cuentas y es la lógica detrás del juicio final donde se va a juzgar toda palabra, toda acción del ser humano. Porque todo lo que hacemos, todo lo que hace el ser humano es con el poder que la autoridad que Dios le ha dado al hombre. ¿Sí? Entonces, oye, se portó mal, bueno, Dios le dio autoridad y con esa autoridad vino un poder que lo está mal usando, no lo está usando de acuerdo a la instrucción, al orden de Dios. Entonces va a implicar responsabilidad y Dios va a llamar cuentas a todo ser humano por la autoridad que le fue entregada. Cómo usó la autoridad, cómo usó el poder que conlleva esa autoridad. También habíamos comentado que la autoridad se desarrolla o se incrementa. Sí, eso habíamos comentado que si eres fiel en lo poco, haciendo uso de la poca autoridad que Dios te da, la puedes ir desarrollando. De hecho, el ser humano habíamos comentado que comienza con prácticamente cero autoridad, pero con potencial de desarrollar la autoridad. Desde bebito, obviamente, estás completamente dependiente a expensas de otras personas para tu manutención, para comer, para ir al baño y demás. Pero conforme vas desarrollando habilidades, capacidades, tu intelecto, tu carácter y demás, vas obteniendo dominio sobre tu vida, sobre actividades y demás que te permite alcanzar la independencia cuando llegue a la mayoría de edad. Y estamos hablando de ese proceso de desarrollo, de crecimiento, de incremento de la autoridad que se va llevando a cabo desde pequeño. Habíamos comentado también cómo se puede aumentar la autoridad haciendo uso óptimo de la pequeña autoridad que Dios te ha dado ahorita. Sí. Y también, y es aquí donde comenzamos la sesión de hoy, terminando ya el repaso, la autoridad tiene la cualidad de que legítimamente se puede reformar, se puede limitar y se puede quitar. ¿Cómo que reformar? Sí. Cuando hablamos de reformar la autoridad, estamos hablando de que alguien está haciendo mal uso de la autoridad y hay medios legítimos por los cuales tú puedes reformar para que la autoridad se encauce de forma correcta. La Biblia menciona varias formas para eso, pero la autoridad sí se puede reformar. Una de las formas que la Biblia menciona, increíblemente, son los azotes. Sí. Azotes. ¿Cómo que azotes? Sí. Obviamente tienes un hijo o tú como hijo de Dios estás mal usando el poder que conlleva la autoridad que Dios te ha dado. Lo que hace Dios es que te disciplina. ¿Sí? Dice Hebreos 12:5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ok, entonces estamos hablando aquí de que está hablando de que da el azote. Y el propósito de este azote, de esta disciplina, es reformar la autoridad que Él te ha dado. Es que utilices correctamente esa autoridad que Él te ha dado. Y cuando hablamos de autoridad, estás hablando del dominio que Él te ha dado de tu vida, tus recursos, tu tiempo, tu carácter, todo, ¿sí? El Proverbios 20:30 dice, el castigo físico cura la maldad, semejante disciplina purifica el corazón. No, imagínate, como dice que el castigo físico cura la maldad y que purifica el corazón. Es lo que hace la reforma de cuando el castigo, reformar, quitar la maldad del corazón. Es Proverbios 20:30, ¿sí? También Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la barra de la corrección la alejará de él. Otro Proverbio 19:29 dice, el castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espalda de los necios. ¿Qué hace? Lo que hacen los azotes es que vienen a enseñarte cómo hacer bien las cosas, ¿sí?
te reforman. Otro mecanismo que la Biblia enseña, por ejemplo, no estoy diciendo exhaustivo, pero utiliza la humillación como método también de reforma de la autoridad. 1 Timoteo 5:20 dice Pablo: a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y esta instrucción lo está dando a los líderes de la iglesia, a Timoteo, de que tú como líder de iglesia, a Timoteo en este caso le estaba diciendo que reprenda a los que persistan en pecar. Y esto con el fin de que los demás teman, con el fin de reformar a la persona que está pecando y también con el fin de escarmentar, que escarmienten en cabeza ajena a los que estaban siendo tentados a caer en lo mismo. Entonces, cuando vemos esto, tú dices, ¿entonces la autoridad se puede reformar? Sí, legítimamente se puede reformar. Es lo que los padres hacen con el método de crianza, cuando disciplinan, cuando corrigen, y es lo que se hace en diferentes instituciones con los métodos de corrección que aplican. También la autoridad se puede limitar legítimamente. ¿Cómo se limita la autoridad? Uno de los métodos más sencillos o más simples de limitar la autoridad es cuando confinas a una persona a un lugar, es decir, cuando lo metes en la cárcel. Jeremías 37:15 dice, habla de cómo metieron a Jeremías en la cárcel. Dice, le quitaron la autoridad a Jeremías, es decir, su libertad para hablar e influenciar a la gente porque él era un predicador. Y dice este versículo, los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán porque le habían convertido en cárcel. ¿Qué estaban haciendo aquí? Como comenté, estaban quitándole la autoridad a Jeremías, le estaban quitando su libertad para hablar e influenciar a la gente. Ya no podía predicar, ya no podía ir donde él quería, limitaron su autoridad. Esto es lo que sucede cuando meten a alguien en la cárcel. De hecho, otro ejemplo que se menciona en la Biblia donde limitan la autoridad de alguien es cuando limitan la autoridad de Satanás. Sí. Sabemos que ahorita Satanás tiene la libertad de rondar por la tierra engañando a la gente. Sí, esa es una libertad que Dios le ha concedido, es una autoridad que le ha puesto. De hecho, le menciona que esa es la función que él hace. Ronda la tierra y le llama a la Biblia el tentador, que es una de las funciones que realiza el enemigo. Bueno, esa función, esa libertad que tiene para rondar la tierra y engañar a la gente, va a ser limitada. Apocalipsis 20 del 1 al 3 dice, vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Si te estás dando cuenta, lo que hicieron aquí no fue quitar la autoridad, sino limitarla. Es decir, Satanás todavía estaba vivo, todavía podría salir, estaban limitando la autoridad del enemigo al encadenarlo y encerrarlo. Otra forma en que se limita la autoridad es expulsando a alguien. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de expulsión estamos hablando de que no se le permite la entrada a alguien, a alguna situación, porque están limitando que sabes que aquí no tienes libertad, no tienes injerencia, no puedes ejercer ninguna influencia. Te están limitando que tu autoridad aquí en esta área, en este territorio, no se puede ejercer. Apocalipsis 21 de 27 te pone un ejemplo de esto. Dice este versículo, no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Y está hablando de la Nueva Jerusalén, cómo las personas que practiquen la idolatría y el engaño se les prohibirá la entrada a esta santa ciudad. Lo que están haciendo este pasaje es que está limitando la autoridad de que aquí no tienes la autoridad para mover, para ejercer ningún tipo de influencia aquí en esta ciudad. Sí. 1 Corintios 5, del 5 al 6, habla también Pablo de cómo se expulsaba al inmoral, al cristiano inmoral que estaba persistiendo en pecar. ¿Y qué estaban haciendo a esto? Lo estaban expulsando para que no tuviera autoridad dentro de la iglesia. Y cuando hablamos con libertad es que no tenía la libertad de participar. ¿Sí? La expulsión entonces es una forma en que se limita la autoridad. ¿Sí? Se limita la autoridad, la capacidad de influencia, la capacidad de obrar, la capacidad de hacer algo en algún lugar. También la autoridad entonces no solamente se reforma, no solamente se limita, también se quita. ¿Cómo se puede quitar la autoridad? En las empresas la forma típica es el despido.
Y Jesús nos da en una parábola esta situación donde el dueño de una propiedad despide a su administrador, dice en Lucas 16, del 1 al 2. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo cerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. Fíjate, ¿qué está haciendo aquí? Le estaba quitando la autoridad que le había asignado su patrón. Sí, el patrón le estaba quitando la autoridad que le había asignado, a su administrador. Es una forma el despido es una forma de quitar la autoridad. Ya no tienes la autoridad para administrar las cosas, mis propiedades, los recursos, para hacer la actividad que te había delegado hacer. La otra forma de quitar la autoridad es quitándole la vida a una persona. Si al quitar la vida a la persona estás quitándole su autoridad. La pena capital que la Biblia menciona. La pena capital no solamente es para hacer justicia, sino para quitarle el poder a dicha persona de volver a hacer daño. Poder que recibió con la autoridad que Dios le había otorgado. Entonces, al quitarle la vida, le estás quitando el poder y la autoridad. Sí. Deuteronomio 13:5 te habla un ejemplo del profeta soñador al quien Dios le ordena que muera por haber aconsejado rebeldía. Dios ordena que debe morir por haber aconsejado rebeldía contra Dios. Dice este pasaje: tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Fíjate. También ves que esta pena de muerte Dios la determinó en las naciones que echaron de la tierra de Canaán cuando los israelitas entraron a conquistar, ¿sí? Dios ordenó la destrucción de naciones como una medida para quitarles toda la autoridad que les diera poder para contaminar la tierra y descarriar al pueblo de Dios. Ahí en el pasaje dice: echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Sí. Entonces, te habla acerca de esto, que es la pena de muerte. Éxodo 34, del 15 al 16, abunda sobre esto. Pero también Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento. Él amenaza con Jesús con exterminar a los malos de la tierra. En Mateo 13, del 40 al 30 dice, del 40 al 43 dice: así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Sí, entonces es parte, de hecho, este pasaje que Jesús está diciendo, donde Él va a desarraigar a los malos y los arrojará al infierno. Proverbios 2, del 21 al 22 lo menciona también. Dice: los íntegros, los perfectos habitarán la tierra y permanecerán en ella, pero los malvados e impíos serán desarraigados y expulsados de la tierra. Y es lo que Jesús va a hacer. Entonces, al exterminar a la gente, la pena capital es una forma en la que se le está quitando autoridad. ¿Sí? Toda la autoridad, como vemos, se puede reformar legítimamente, se puede limitar y se puede quitar legítimamente. Estos son uno de los cuantos mecanismos que se utilizan para llevar a cabo eso. Siguiente punto, cualidad de la autoridad, es que cuando hablamos de la autoridad, tenemos que recordar que la autoridad es para realizar una función, un servicio. Bueno, una cualidad de la autoridad es que el servicio o función que realiza determina su naturaleza y su normativa. Cuando hablamos de su naturaleza, estoy hablando de sus características, es decir, la persona y la institución adquieren las características propias dependiendo del servicio que realiza. ¿Sí? Recuerda, el propósito de la autoridad es el servicio que una persona o organización realiza. Y este propósito la limita y la regula determinando su poder y lo que puede y no puede hacer. ¿Okay? Esto es importantísimo
para que entendamos este principio. Ok, entonces el servicio para el cual recibe la autoridad va a determinar su propósito. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Sí, porque eso va a determinar sus características, va a determinar la normativa, es decir, cómo se debe regir tu autoridad y la autoridad de la institución que tiene dicha autoridad. Y aquí es donde quiero que recordemos que la autoridad es limitada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que la autoridad es limitada? Es decir, ninguna persona o institución tiene autoridad ni poder para realizar todas las funciones o servicios que la sociedad o la humanidad necesita. Tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién habíamos acordado que tenía, toda la autoridad? Dios. Jesús es el único que tiene toda la autoridad. Y el hombre tiene la autoridad limitada. ¿Sí? Como personas, como individuos y como instituciones solamente podemos realizar unas cuantas funciones, más no todas las funciones. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo defino, por ejemplo, que mi servicio, o mi propósito, mi función es, por ejemplo, mi propósito, o Dios me dio autoridad para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Qué te dice eso? Pues que tenga autoridad. Que tengo autoridad. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Pues sí, debe ser bastante autoridad. Bueno, cuando Dios ¿En qué área? Todas las áreas de la vida te están diciendo eso. ¿Sí me explico? O sea, cuando hablamos de, oye, es para establecer el reino de Dios en la tierra, estamos hablando, oye, en todas las áreas de la vida, ¿sí? En la tierra estamos hablando muy general. Entonces, cuando hablamos de que que tu propósito, que tu servicio determina la autoridad, estamos hablando que el servicio es limitado. Debes especificar qué servicio es el que vas a realizar. No puedes especificar algo tan genérico como esto. O, por ejemplo, si yo pongo, ¿sabes qué? Mi misión es llevar el evangelio a todo el mundo. Mira, Es igual de genérico. Es igual de omnibarcante. No te dice nada. No puedes llevarlo a todo el mundo. No lo puedes llevar. Mira, ni siquiera los apóstoles tenían esa función. De hecho, Pablo, ¿se acuerdan cómo delimitaba su autoridad? Pablo era llamado a los gentiles. Ni siquiera Pablo, con toda su autoridad, podía presumir, sí, yo soy apóstol a todo el mundo y voy a gobernar. No, ni podía hacer eso. Pedro, ¿autoridad da? Los judíos. Sí. Por eso tienes que definir los servicios limitados que ofreces, los cuales determinan tu propósito. Por ejemplo, Jesús definió o delimitó su autoridad, dijo los servicios claros que iba a ofrecer. ¿Cuándo? En Lucas capítulo 4, cuando citó Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas, libertar a los cautivos, apertura de cárcel a los que están, etc. Entonces, ahí menciona los servicios específicos a los cuales Él se iba a dedicar y para los cuales había recibido la autoridad. Y lo detalló muy bien. Sí. Entonces, eso es lo que delimita tu autoridad y eso determina las características que va a tener tu autoridad. De eso va a depender su naturaleza. Y de hecho, chicos, eso es lo que justifica la autoridad. Sí, eso es lo que determina si te sales o no de tu autoridad, porque si te sales de tu autoridad ya significa que estás haciendo cosas que no tienen que ver con tu servicio, el servicio que ofreces. ¿Se acuerdan con Jesús? Oye, le estaban diciendo, oye, Jesús, dile a mi hermano que reparta la heredad conmigo. ¿Qué dijo Jesús? ¿quién soy yo? No me toca a mí. No me toca a mí. Estaba delimitando su autoridad. Y ese entendimiento, chicos, cuando entiendes que tu autoridad está limitada o haya su razón de ser en el servicio que provees, y eso justifica tu autoridad, y no te puedes salir de eso. Ese discernimiento se lo ha dado al hombre general. Por eso, los gobiernos no hacen deducible ningún gasto que no tenga que ver con el servicio que ofreces. ¿Sí saben, verdad? ¿Por qué? O sea, ¿qué les entró en la cabeza? ¿Sí? Porque el servicio es el que justifica la autoridad del poder que ejerces. Es decir, aún los gastos que realizas. Fuera de eso, no tienes justificante. Y eso aplica para todo. Y dices, wow, entonces es bíblico. Sí, es bíblico. Sí. Recuerdo una situación cuando estaba de estudiante. Y yo entendiendo esto, de que no teníamos autoridad sobre todos los asuntos de la vida, hicimos una asociación estudiantil en el 98 y porque estaba violando sus principios, la tuve que desmantelar y volver a hacerla.
Y en el 2000, recuerdo cuando estaba estudiante, habíamos estudiantes que estaban haciendo diferentes tipos de proyectos. Uno estaba con un programa de radio, otro estaba con un proyecto de negocios, otro estaba con un proyecto de una banda cristiana, otro estaba con un proyecto de evangelismo, ¿sí? De estudios bíblicos en las escuelas. Otros estaban haciendo varios proyectos, pero desde una perspectiva cristiana para extender el reino de Dios y la influencia cristiana en diferentes ámbitos. Conscientes de esa situación, dije, oye, pues cada quien está trabajando de forma separada, vamos a hacer una asociación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una asociación y una organización? ¿No? Así es. Una asociación es dos personas libres, sin ejercer autoridad unas sobre otras, se asocian para ayudarse, retroalimentarse, ¿sí? Una organización ya hay jerarquías, ya te sometes a alguien, ¿sí? Entonces, recuerdo que estamos haciendo eso y llega COMPA, Compañerismo Estudiantil Cristiano, ¿sí lo ubican? Bueno, y llega con nosotros y nos dice, oigan, ¿y por qué no someten sus proyectos a COMPA? Y yo, ¿bajo qué justificante? ¿Para qué o qué? Sí, no, ¿bajo qué justificante? O sea, ¿qué servicio? O sea, ¿cuál es el propósito de COMPA para que amerite que lo sometamos? No, es que el propósito de COMPA, recuerdo que tenemos la plática, las discusiones, es establecer el reino de Dios en las escuelas. ¿Really? Cuando pones un propósito así tan genérico, tú estás presumiendo una autoridad omnibarcante, no estás definiendo qué servicio estás realizando. ¿Sí? Y con eso te puedes atribuir la autoridad o la injerencia en cualquier área. ¿Sí me explico? Entonces tenemos la discusión, total, no estuvimos de acuerdo con eso y solamente la persona de misiones decidió aceptarlo porque tiene que ver con misiones propiamente. Y los demás, cada quien siguió con su proyecto. Esto tú lo puedes ver en diferentes instituciones. Por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos. Uno es la institución de gobierno, la función de rey, de gobernante. ¿Cuál es su servicio? Su servicio es hacer justicia, juicio, defender los derechos y libertades de individuos y organizaciones, la defensa de la nación, ¿sí? Y eso tú puedes ver en varios pasajes de la Biblia. Isaías 16:5 que menciona que una función es hacer justicia. Dice, el trono se fundará en la lealtad y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho y ansioso de esa justicia. Es parte de las funciones de un rey, ¿sí? También otras funciones del gobierno es castigar lo malo. Romanos 13:4 dice, las autoridades están en el servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigarlo a los que hacen lo malo. También el propósito para hacer la guerra. Sí. Oye, entonces la guerra ir a la guerra es bíblico, sí es bíblico. Sí. La Biblia pone, por ejemplo, en 1 Samuel 8:20, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en batallas porque es parte de la función de gobierno, defender a la nación. ¿Sí? De hecho, ¿saben quién va a dirigir los ejércitos de Dios? Pues Jesús. Jesús. Exactamente. Dice Apocalipsis 19:11, su jinete se llama fiel y verdadero, con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Órale, chiquitos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento los reyes salían. Así es. De hecho, hay en el Torá, en la ley, hay regulaciones para la guerra. ¿Sí? Oye, ¿cómo debe ser la guerra y demás? Y de acuerdo a su función, se le da el poder que necesita. Oye, si la función es castigar lo malo y hacer la guerra, ¿qué poder necesita para llevar a cabo eso? ¿El poder de la vara sería suficiente? Le da la Biblia el poder de la espada. Sí. Dice Romanos 13:4, no en vano lleva el poder de la espada, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. De acuerdo a su propósito, su función, se le da el poder que necesita, regula su naturaleza, sus características. ¿Sí? Al gobierno se le permite ir a la guerra, se le permite quitar la vida de la gente y demás, bajo ciertos principios de justicia y demás. ¿A la familia? No. ¿Por qué? ¿Cómo distingues por qué uno sí y otro no? Su servicio, su propósito, es lo que determina la naturaleza o la característica de que adquiere esa persona o institución que tiene dicha autoridad. ¿Sí vamos entendiendo?
Sí, por eso para el gobierno es legal y es permitido delante de Dios hacer ciertas cosas y a la familia no. Sí, la institución de familia, los padres, por ejemplo, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el servicio que dan? Educar a los hijos. Crianza, educar a los hijos. Efesios 4, 6, 4 habla de que la función es criarlos en la disciplina de instrucción del Señor. Deuteronomio 6, 4 habla de que otra función es enseñarles. Proverbios 1, 8 habla de la instrucción y de la dirección. Dice, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. También otro de los servicios que ofrece es la manutención. 1 Corintios 12, 4, 12, 14 dice que son los padres quienes mantienen a los hijos. Sí. Y de acuerdo a su función, al servicio que ofrecen, se les da un poder para que puedan llevar a cabo eso. ¿Qué poder se le da a los padres? Autoridad sobre los hijos. Sí, pero ¿qué poder se le da para poder? En México el poder es de la chancla voladora. En tiempos bíblicos era el poder de la vara. Sí, entonces al gobierno el poder de la espada. Y a los padres el poder de la vara. ¿Sí? ¿Y legítimamente puedes castigar a tu hijo? Sí, legítimamente lo puedes hacer. Pero los gobiernos ya no están permitiendo. Sí, pero bíblicamente tienen ese poder para poderlo hacer. Sí. Entonces te vas dando cuenta cómo la normativa que aplica a una institución o a un individuo depende del servicio que ofrece. Por eso no puedes decir que, es que los principios de la familia se aplican también a la iglesia. No, mi chavo. No haces eso. Porque me ha tocado predicadores y personas que, no, es que así como es en la familia, así es en la iglesia. No. Sí. A menos que por su naturaleza lo justifique. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona que la institución del templo, ¿sí? De la institución religiosa, la función de los sacerdotes. Nos menciona que en Hebreos 8.3 que una de sus funciones era dirigir las ceremonias y rituales de culto a Dios. ¿Sí? Hebreos 9.7 menciona que otras funciones eran mediar entre Dios y la gente en todas las ceremonias. ¿Sí? Malaquías 2.7, Segunda Crónicas 7.9, Deuteronomio 33.10 menciona que otra de las funciones era enseñar la palabra de Dios. Es muy similar a la función de la iglesia hoy en día, ¿sí? A los líderes eclesiásticos. ¿Y qué autoridad tenían ellos? ¿Cómo podían ejercer? ¿Sí? Sometiéndose a la autoridad dada. ¿Qué sanción podrían dar para ejercer autoridad? Al gobierno, la espada. A los padres, la vara. Y a los líderes del templo, la expulsión de la membresía. Ellos eran los que estaban sacando Usías cuando Usías estaba portándose mal en el templo. Sí. Y eran los que, sí, ellos podían hacer eso. Y en el Nuevo Testamento, en la iglesia, tú ves un poder similar. Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 5 que ejercían el poder de la expulsión. ¿Sabes qué? El hermano que no se quiere arrepentir, expúlsenlo. Sí. Llama a 2 o 3 ancianos. Sí. Y por lo mismo, por el servicio que realizan, por ejemplo, el gobierno, dice la Biblia que por el servicio que están realizando se les debe de pagar impuestos. Romanos 13:6. Por esas mismas razones también pagan impuestos, por los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. ¿Qué es lo que justifica los impuestos? El servicio que realizan. En el templo, en el Antiguo Testamento, el servicio que realizaban también generaba un derecho a un cobro. Sí. De hecho, han visto que el pago de derechos cuando van a hacer un trámite, ¿sabes qué es eso? Es el pago por el servicio que están realizando, que te están realizando a ti. En el Antiguo Testamento se les daba el diezmo a los servidores del templo. Sí. Y, ¿mande? Antes de la destrucción del templo, así es. En el Nuevo Testamento a los obreros cristianos se les dan no los diezmos, sino las ofrendas. Sí. Ve lo que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 9. Exactamente. Porque el servicio es lo que justifica incluso el pago, el por qué se te está dando algo, ¿sí? Entonces vamos entendiendo por qué es la diferencia. Oye, ¿por qué la institución de familia es diferente a la de la iglesia y a la del gobierno y a la de la industria del entretenimiento o los deportes o la industria del comercio, etcétera? ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Porque tienen diferentes propósitos, diferentes servicios que ofrecen. Y ese servicio va a determinar sus características, su naturaleza, las normas que van a regular ahí. ¿Sí me explico? Eso es muy importante.
Acuérdense que todo parte del servicio, porque el propósito de la autoridad es el servicio. ¿Sí? Es aquí donde nos llega al punto de que otra característica de la autoridad es que implica sometimiento. Y es aquí donde espero que me pregunten, ¿por qué implica sometimiento si dijimos que la autoridad no se puede ejercer sobre otras personas, sino para el servicio de las personas? Porque toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios, por eso es que ¿qué tiene que ver con? Para que funcione. Hay que someternos a alguien. ¿Quién se quiere someter a mí para? Obediencia. Pero Sí. depende. Depende. ¿Qué tanto ejerce la autoridad para someterse? No. Depende si no contradice lo que... Depende qué servicio va a dar la persona, si va a tener autoridad de tal forma que los demás tengan que someter. En la cuestión de gobierno, ahí sí. Me fascina Pero, esto. por ejemplo, en la cuestión de, no sé, servicios de salud, digo, ¿de qué manera te sometes? Ok, vamos a descifrar esto. ¿Por qué digo que la autoridad implica sometimiento? Primero, acuérdense, hemos aprendido que la autoridad no es para dominar a nuestro prójimo, sino para servirlo por amor a Dios y a Él. Sin embargo, la autoridad implica siempre sumisión. ¿Cómo resuelves esta aparente contradicción? No es para dominar al prójimo, pero tiene que someterse. Primero, la necesidad de sometimiento es consecuencia inevitable de que tenemos una autoridad limitada, chicos. Inevitable. ¿Por qué? Porque si tienes una autoridad limitada, no puedes realizar todos los servicios que se requieren y que tú requieres. Entonces, ¿qué pasa? Dependes de la autoridad que Dios le da a otras personas para llevar a cabo las actividades en la vida y demás. Yo no puedo hacer todo. Dependo de tu autoridad, de la autoridad de algunos proveedores de servicios. No tengo un carro, necesito un Uber. Necesito tu autoridad. Sí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Y qué haces? El hecho de que tengas una autoridad limitada implica que te tienes que someter a ellos en las áreas en las cuales no tienes autoridad para recibir el servicio que su autoridad te otorga. Que en su autoridad te otorga. ¿Sí me explico? Y como si tienes una autoridad limitada también significa que no tienes todos los recursos que necesitas. Claro, te limita. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es decir, dependes de los recursos que Dios le da a otras personas. Es decir, tienes que ofrecer tus servicios o tu autoridad a alguien más para recibir la contribución material que tú requieres. ¿Sí? Porque tenemos autoridad limitada. Lo que hace Dios con esto, chicos, es que nos hizo interdependientes. La gente depende de ti en tu área de autoridad y tú dependes de otros en el área de dominio que tú no tienes. ¿Tiene sentido? Sí. Y es aquí donde tenemos que aclarar esto. Hay una diferencia entre dominio y sumisión. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre dominio y sumisión? ¿Cuándo estás ejerciendo dominio sobre una persona a la cual está prohibido? ¿Y cuándo estás ejerciendo una autoridad legítima donde hay una sumisión permitida? Cuando estás en tu función. Cuando está en mi función puedo dominar a la gente. Miren, la Biblia ves que condena el dominio de un ser humano sobre otro, pero fomenta la sumisión. Ejercer dominio es sinónimo de ejercer control o posesión de una persona, sinónimo de esclavitud. ¿Ok? La Biblia menciona en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. ¿Mandato sencillo? Sí. Es decir, la Biblia te prohíbe que te hagas esclavo de los hombres, que permites que alguien ejerza dominio sobre ti. Sí. Pero por otro lado dice esclavos sométanse a sus amos. Sí, pero lo que hace la Biblia es que empieza a romper el esquema que había antes, empieza a reformar y les empieza a dar derecho a los esclavos. La sociedad con la Biblia empieza a romper eso y tal así que la abolición de la esclavitud es producto de contribución cristiana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto del dominio? Sí, cuando ejerces dominio sobre una persona, la persona te pertenece, es tu propiedad. ¿Sí? También cuando ejerces dominio sobre una persona,
la autoridad que se ejerce sobre la persona no es por causa del servicio que se recibe o que se otorga, sino arbitrariamente, porque simplemente tienes dominio sobre ella. O sea, te sometes a mí, o ejerzo dominio sobre ti, no por razón del servicio que hay. Sí, no hay razón, no hay una razón, justificación de servicio. Sí. Y cuando ejerces dominio, controlas todos los aspectos de la vida de esa persona. No tienes libertad para decidir por ti mismo, sino que alguien domina sobre ti. Qué grueso, ¿verdad? Entonces imagínate cuando alguien te dice, yo tengo autoridad sobre todos los asuntos espirituales de tu vida. ¿Sabes qué está diciendo? Que tiene dominio. Que tiene dominio. Y la Biblia prohíbe eso mismo. Qué fuerte, ¿no? También ejercer dominio, hay un dominio también prohibido que tal vez no sea completo, sino es un dominio parcial, y se ejerce cuando alguien ejerce dominio sobre áreas de tu vida sobre las que no tiene autoridad legítima. Es decir, no hay ningún servicio que lo justifique. Sí, pero tratan de ejercer autoridad sobre ti. Sí. Eso es dominio. Sumisión, y la Biblia lo fomenta. Y la sumisión no es el control de la persona, sino es el control de actividades, de acciones, es decir, de una parte de la vida de una persona, no la persona. Y es por causa del servicio que se da o que se recibe. ¿Sí? Cuando siempre hay sumisión a autoridad. Como no tenemos autoridad, tenemos autoridad parcial, necesitamos de los servicios de otros, ejercemos sumisión parcial en esas áreas para recibir o otorgar algún servicio. Siempre su razón de ser está en el servicio que se da o que se recibe. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué someterse unos a otros? Porque somos interdependientes. En las áreas en las cuales yo estoy puesto como autoridad, te sometes a mí para que puedas recibir el servicio y viceversa. ¿Sí? Por eso dice también 1 Pedro 2:13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. ¿Por qué? Porque no hay solamente una, hay muchas. Vas a la escuela, te tienes que someter a la autoridad de la escuela. Llegas a la familia, te tienes que someterte a la familia en asuntos de la familia. Vas a la iglesia, te sometes a los pastores en asuntos eclesiásticos y demás. ¿Sí? Entonces el control en la sumisión es el control sobre un aspecto de la vida de una persona. Sobre un aspecto de una vida, ¿sí? No es sobre la persona, es sobre un aspecto, sobre las actividades y acciones necesarias para poder dar o recibir un servicio. La sumisión está justificada o tiene su razón de ser en los servicios limitados que se otorgan o que se reciben. Acuérdense que nadie tiene toda la autoridad, entonces está limitado. Entonces, ¿qué asuntos? Y el control por lo mismo es parcial, o es por un tiempo limitado, o dentro de un espacio limitado, o por un servicio limitado que se da. ¿Sí? Si la autoridad que se ejerce no haya justificación en el servicio que se recibe, es ilegal e ilegítima. Ok, vamos a ahondar en esto. Hay dos tipos de sometimiento por causa del servicio. Hay un sometimiento por causa del servicio que se otorga, y otro tipo de sometimiento por causa del servicio que se recibe. Vamos a ver los dos. ¿Vas? Sometimiento por causa del servicio que se otorga, que eso tiene que ver con personas del orden interno. Es decir, es el sometimiento por parte de los que están dentro de la organización o los organizadores de dicho servicio. El staff, la organización, una empresa. Es toda una empresa que trabaja, toda esa gente que trabaja, producen un servicio, producto. ¿Sí me explico? Esas personas se someten por causa del servicio que están ofreciendo como organización. ¿Me explico? Por eso, oye, voy al trabajo, como están poniendo el ejemplo, y yo me someto a todas las actividades necesarias para realizar ese dicho trabajo. Pero no me pueden a mí regular en el asunto de que, oye, queremos que cortes tu relación con tu novia. ¿Y eso qué tiene que ver con el servicio que estamos haciendo aquí? ¿Sí me explico? O llega tu pastor y dice, oye, no quiero que formes parte de dicha asociación estudiantil. ¿Qué tiene que ver eso?
Si fuera algo inmoral y demás, ya lo hemos comentado, ¿sí? Tenemos libertad unos otros para amonestarnos, eso, y aparte, digo, la Biblia pone un código moral a los cuales todos hemos aceptado someternos. Pero fuera de eso, ¿sí? Pero, a ver, entonces, por ejemplo, el Islam es una religión que controla todo en tu vida. Así es, el Islam controla todo, pero Claro. bueno, el cristianismo también lo hace, Charlie. Sí, Dios controla todas las áreas de tu vida. Pero Dios, exactamente, distribuye su poder sobre todo, pulveriza su poder y lo distribuye entre todos nosotros. Sí, no hay una persona que tenga el monopolio. Sí, aunque el cristianismo, en la historia del cristianismo, de hecho lo vamos a ver en la siguiente sesión, si nos da tiempo, vamos a ver cómo la iglesia quiso ejercer un control monopólico de la autoridad para gobernar sobre todos los asuntos de la vida. Sí. También sigue siendo eso. Pero cuando se corrompen todos esos principios que Dios puso, Se reforma. el resultado es como estamos ahorita. Exactamente. Los políticos. Exactamente. De hecho, vamos a ver qué onda vamos a discutir a detalle esto en la próxima sesión. Entonces el sometimiento por causa del servicio que se otorga, es sometimiento del orden interno, como comento, es por causa del servicio limitado que se otorga. O sea, el servicio es requerido por parte de los que... El sometimiento es requerido por parte de los que trabajan dentro de la organización para poder realizar el servicio que se está otorgando. Oye, necesito que te sometas a las actividades que te estoy delegando, a las metas que tenemos y demás, para poder, lo que justifica lo que haya su razón de ser en esos sometimientos por el servicio que estamos trabajando realizar. Sí. El ejercicio de la autoridad y el sometimiento está limitado a las actividades necesarias para realizar el servicio que la institución otorga y siempre o generalmente a cambio de algo. Me estoy sometiendo porque me vas a retribuir de alguna manera. ¿Sí? Y es aquí donde está lo interesante. ¿Sabes qué está pasando aquí? Tú te estás sometiendo, pero lo que realmente estás haciendo cuando trabajas en alguna parte, en una organización, estás rentando tu autoridad. ¿Cómo? Te pagan por... Tu autoridad para realizar ciertas actividades de servicio la estás rentando. Estoy poniendo mi servicio y demás a tu servicio, mis habilidades, mis conocimientos, a tu servicio, a cambio de una retribución. Estás rentando tu autoridad. Todas las personas que trabajan dentro de una organización, que forman parte de un Estado, lo que hacen es que rentan su autoridad. El sometimiento en realidad es una renta de autoridad. Lo que ofreces es a una organización o institución que te contrata ese sometimiento parcial y voluntario. ¿Sí? Donde sometes tus habilidades, tus conocimientos, rentas parcialmente a tu autoridad para recibir un pago o algo a cambio que deseas. De hecho, dice aquí lo interesante, entre más cotizada sea tu autoridad, más paga recibirás. Por eso la importancia de aumentar nuestra autoridad. Sí, eso lo vimos la sesión pasada. Y esto lo ves cuando este proceso de intercambio de autoridad donde, oye, te sometes al servicio que estamos dando. Lo puedes ver en Mateo 20, del 3 al 5, cuando Jesús dice la parábola del viñador, que dice, a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Sí. Entonces los contrató y les dijo, al final del día les pagaré lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. Sí, hay un intercambio de autoridades, está formando parte de su organización por tiempo temporal y por un tiempo limitado sobre actividades específicas, ¿sí? Y a cambio de una retribución. Pero lo interesante del caso es que dicho sometimiento, chicos, ¿saben qué? Aún dicho sometimiento que haces para producir ese servicio dentro de esa organización o institución, está regulado a ciertos principios de justicia que lo regulan. Es decir, el sometimiento, ellos no pueden aún así hacer cosas indebidas aunque te estás sometiendo a ellos. Por ejemplo, en la Biblia te pone ahorita podemos pensar en muchas cuestiones. Oye, no puedes dejar que te acosen sexualmente o que te encierren, que te encierren indebidamente, etc. Puedes pensar varias cosas. Aquí en Éxodo 21, del 26 al 27, te pone un ejemplo. Dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Sí? Hoy puedes pensar se indemniza, si hay algún tipo de abuso, etc. ¿Sí?
Y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará libre. ¿Sí? Entonces el sometimiento no debe violar otros derechos que pudieran estar involucrados dentro de esto. Integridad física. Integridad física, emocional, etc. Moral. Sí. Entonces vemos que ese sometimiento aún así está limitado, pero también está regulado por ciertos principios de justicia y de derecho que se mencionan. ¿Sí? Perdona que te moleste, perdona, pero eso tiene mucho que ver cuando dice en Efesios que las mujeres se sometan a su marido. Pero si tu marido te rompe un diente o te... Ya te deja libre. No. No, de hecho, ahí vemos que la Biblia enseña que la mujer tiene derechos. Sí, por eso cuando vemos el tema del matrimonio, vemos, o sea, no es una relación donde sometimiento a ciegas y demás. Hay ciertas, acuérdense que la autoridad del marido es para servir a la esposa. Entonces, ¿qué servicio ofrece a la esposa? Sí, ¿y qué pasa si el marido no está dando dichos servicios a la mujer? Eso lo vemos en el taller de matrimonio no manicomio. ¿Sí? Vamos a continuar aquí. Mujeres sometan a sus maridos. No es mujeres sometan a los maridos, mujeres sométanse a sus maridos, sí. Entonces, y por lo mismo, chicos, como la obediencia, por lo mismo, como está limitada la sumisión a solamente ciertas actividades dentro de que tienen que ver con los servicios que se ofrecen como organización, la desobediencia, por lo mismo, está limitada. La desobediencia está limitada. Al formar parte del orden interno, es decir, formar parte del staff, si tú formas parte del staff y no te sometes a la dirección de la autoridad establecida en los asuntos del servicio que se está proveyendo, entonces es desobediencia. ¿Sí me explico? Oye, tu jefe te dice, o el líder estás en el grupo de alabanza y el líder de alabanza te dice, oye, quiero que vengas aquí, que nos vamos a juntar a ti aquí en tal hora, o vamos a tocar esta rola y tú quieres tocar X. Al formar parte del staff, tienes que estar dispuesto a someterte al liderazgo de la persona que está a cargo, por causa de los servicios que se está ofreciendo. Si no lo haces, ya es desobediencia. ¿Sí? Entonces, oye, las empresas ponen muchas reglas a las cuales tú accedes a someterte. Oye, horarios. Pues aquí tienes que llegarte a los horarios, tal vestimenta, qué actividades tienes que realizar. Sabes que estas son tus actividades delegadas, estas son las que tu responsabilidad de sacar estas actividades y demás. Entonces, la desobediencia está limitada a esas cosas a las cuales tienen que ver con el servicio que estás realizando. Pero, por lo mismo, como la justificante de ese servicio que estás realizando dentro de la organización, si tú renuncias o dejas de representar a la organización, ¿se te puede acusar de desobediencia? Tiene sentido, ¿no? Oye, si realizo algún servicio fuera de no en nombre de la iglesia donde estoy perteneciendo, ¿sí? ¿Se me puede acusar de desobediencia? Un servicio que realicé, oye, fui a dar comida a los pobres de la calle y no pedí permiso al pastor. ¿Se puede acusar de desobediencia? Pero en cambio, sí, oye, estoy ofreciendo un servicio y lo estoy diciendo que lo estoy diciendo en nombre de la iglesia donde estoy yendo. Sí, no pedí permiso. ¿Tendré que pedir permiso? ¿Tiene sentido o no? Oye, si formo parte del staff de la iglesia y quiero hacer lo que yo quiera en los asuntos de la iglesia, ¿se puede acusar de desobediencia? ¿Fuera de esos asuntos? No, tiene sentido, ¿no? Así de claro lo menciona la Biblia. Y por lo mismo, las personas del orden interno, la persona en autoridad tiene métodos para imponer su autoridad. Uno es la paga. Sí. Si realizas el trabajo, se te va a hacer el pago. Si no, pues no. Dice Mateo 20, del 1 al 2. El reino de los cielos es como un propietario que salió de temprano en la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Está hablando, ¿sabes qué? La forma en que pude lograr que te sometieras a mí es porque negociamos un pago. El pago es parte de poder, mecanismos para imponer la autoridad. También la promoción, ¿sí? Oye, deseo avanzar en el recibir más autoridad dentro de la organización. ¿Qué haces cuando deseas avanzar? ¿Te aplicas? No. Los resultados y toda la cosa. Por eso,
Es lo que Jesús menciona en Mateo 25, 21, cuando dice: el amo llenó de elogios a su siervo, dijo: buen siervo, bien hecho, buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Es decir, sufrió un aumento de puesto. ¿Se explico? O también, otro mecanismo para ejercer la autoridad es el despido, lo que habíamos comentado. La parábola del mayordomo infiel. Dice: ¿Qué es eso que escucho de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte, le dice el Señor. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo la situación? Y también la autoridad, la otra forma de implementar autoridad es por medio del castigo. Cuando hablamos de por medio del castigo, estamos hablando de someterlo o invocar a una autoridad mayor para que ejerza dicho castigo. Tú sabes, ejemplos hemos tenido de empresas y demás que demandan a empleados por abuso, etcétera, y están bajo un problema legal donde pueden parar en la cárcel o se les tiene que pagar una multa. Pero también la Biblia menciona que eso puede darse, puedes invocar el castigo divino incluso. Sí. Los sacerdotes, por ejemplo, cuando el rey estaba infringiendo su autoridad sobre el servicio, sobre el área que tiene que ver con los sacerdotes, ya tienes al rey Usías, que esos sacerdotes lo reprendieron y demás, y Dios fue el que vino a traer el castigo. ¿Sí? De hecho, también por eso a las mujeres se les ordena que estén bajo autoridad y que tengan señal de autoridad sobre su cabeza, es decir, que estén sometidas a sus maridos, porque si salen de eso, es Dios el que pone orden en las mujeres. ¿Sí? Entonces, pero eso no nada más es el Antiguo Testamento. No, solamente en el Antiguo Testamento. Sí. Por ejemplo, tienes el caso de Josué en Josué 9:20, en donde ¿se acuerdan que habían hecho un contrato con los gabonitas? Sí. ¿Lo rompieron? No lo rompieron. Sí, dijo Josué: los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros, no venga ira de Dios sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Okay. Sí, porque hay situaciones donde se viola eso, donde puedes traer a invocar una autoridad superior. A veces no hay ninguna autoridad superior más que Dios, y Dios es el que trae la venganza. De hecho, la Biblia menciona en Ezequiel 16 que Dios es el vengador de los que rompen el pacto matrimonial, por ejemplo. Es parte de ¿qué? 16. Eso lo vemos en el matrimonio numérico. Y comercial. Sumisión, en este sentido tenemos que la sumisión puede ser, chicos, entonces vemos que generalmente es voluntaria la sumisión. Si como empleado o empleada o voluntario dentro de una nación, tu sumisión es voluntaria. O sea, siempre podrás renunciar y salir de la organización en la que trabajas y estar libre para hacer otras cosas. Y no se te puede acusar de nada. ¿Sí? Sin embargo, no todas son voluntarias. Hay relaciones de servicio, chicos, que son las relaciones contractuales. ¿Han hecho alguien algún contrato comercial en donde si lo rompes? ¿Por la compra de una casa? Sí. Relaciones contractuales o de pacto, como las conyugales, con donde la sumisión es obligatoria. Tengo que someterme a las condiciones del pacto o de lo contratado para poder... Sí. Y si no lo cumples, hay sanción. Tienes las relaciones conyugales, donde hay pocas condiciones de salida. Si te sales fuera de esas, violas el pacto de matrimonio y acarreas juicio de parte de Dios. O tienes la relación contractual que Israel tuvo con los gabonitas, entre naciones. ¿Sí? Josué 10:6 dice: los hombres de Gabaón enviaron mensajeros a Josué, quienes se encontraban en su campamento en Gilead, y dijeron: no abandone a sus siervos ahora, rogaron, venga de inmediato, sálvenos, ayúdenos. Por relación de pacto que tenían, están obligados a ir a rescatar a los gabonitas. Aunque hayan sido engañados. Y si no lo hacían, la ira divina venía sobre ellos, porque habían entrado en una relación contractual. Y al contrario, cuando Dios les dijo: elimina este pueblo, y si no lo elimina, también se enojó. Sí. ¿Qué ahora estamos viendo que entonces entonces esto puede ser voluntario? Sí, pero si ya entraste en una relación contractual donde te comprometiste a un contrato de por medio o hiciste un pacto, como el pacto matrimonial, entonces
la sumisión es obligatoria. Todo el sometimiento del orden interno ya lo entendimos, ¿verdad? Es por causa del servicio que se está ofreciendo y eres parte del staff, ¿va? El sometimiento por causa del servicio que se recibe, esos son del orden externo. No formas parte de la organización. ¿Ah? Y ese sometimiento que se tiene que dar por parte de los que reciben el servicio, es decir, los beneficiarios del servicio. Entonces, el sometimiento es por causa del servicio limitado que se recibe. Este sometimiento es requerido para poder recibir el servicio que alguna autoridad otorga. En otras palabras, te sometes a las condiciones de servicio que el proveedor, el servidor, establece. Sin paga. ¿Mandé? Sin paga. No, sí. O sea, el proveedor de servicio puede establecer, ¿quieres mi servicio? Te va a costar tanto. Puede poner la cantidad de pago. Y eso, al acceder, está sometiéndote a sus condiciones de servicio. Puede establecer alguna vestimenta. Los restaurantes. Hay restaurantes donde no puedes llegar como cualquier... establecen... Sí, como cualquier hijo de vecino tienes que... Sí. Oye, las escuelas establecen, muchas escuelas, un código de vestimenta también. Sí, y horarios. ¿Qué haces con eso? Te estás sometiendo a las condiciones del servicio de la autoridad que está ofreciendo dicho servicio. ¿Sí? En la iglesia, si tú no terminas los horarios, ni qué música vas a cantar, te sometes a las condiciones de servicio. ¿Sí? Y si no, bye bye. De hecho, esas condiciones de servicio es a lo que le das a aceptar cada vez que bajas una aplicación y que ni siquiera lees. Ahí establecen las condiciones de servicio, cómo puedes utilizarlo y demás. Oye, compras una música. Aunque compras la música, te sometes a las condiciones de servicio. No puedes usarla como tú quieras. Sí saben, ¿verdad? Los músicos aquí sí. Sí. Y aquí no hay una renta de autoridad, aquí hay una cesión de autoridad cuando das dinero. Si estás cediendo a autoridad dinero que es necesario para realizar o para consumir los servicios que se dan. ¿Sí? Y la autoridad por lo mismo está limitada a los asuntos del servicio que estás recibiendo. ¿Sí? No te pueden condicionar a que debe controlar todas las áreas de tu vida o áreas que no corresponden con el servicio que estás recibiendo. ¿Sí? Y esto, chicos, lo vemos en cualquier situación. Tú vas a un Walmart, tú vas a un Office Depot y demás. Tú no llegas a Office y me voy a sentar aquí y voy a trabajar en uno de los escritorios que están aquí de exhibición. No puedes hacer eso. Una lo hice y me corrieron. ¿Por qué? Porque te sometes a las condiciones de servicio. No es tu lugar, no puedes hacer uso de eso como tú quieras. ¿Sí? Y dicha sumisión, chicos, también está regulada por ciertos principios de justicia y de imparcialidad. Incluso en la iglesia. De hecho, Santiago 2, del 1 al 13, se menciona cuando se violan esos principios de justicia e imparcialidad que se violan a los receptores de dicho servicio, del culto, del servicio que esté dando. Fíjense lo que dice. Hermanos míos, dice Santiago, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrampado. Al que lleva ropa elegante dicen, siéntate aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminaciones entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes los aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran en los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. ¿Qué está diciendo? O sea, es que aún dentro de la iglesia, el servicio que se da, servicio de culto y demás,
está regulado por ciertas condiciones, no se da arbitrariamente. No puedes dar favoritismos. Sí. Ay, es que soy pobre y me trataron mal. Sí. Aquí está haciendo es que el servicio que da la iglesia, el servicio de culto que dan los líderes de la iglesia, el staff de la iglesia, debe ser sin favoritismos a la gente que lo está recibiendo. Tiene sentido, ¿verdad? Sí, no es como que sientas acá a los que donan $1,000 y aquí a los que dan pesos. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, como el servicio o la sumisión está condicionado al servicio que tú estás recibiendo, que es limitado, la desobediencia solamente se puede dar de forma limitada. Tiene sentido, ¿no? Es decir, recibes el servicio que se te ofrece y te sometes a las condiciones de servicio. Mejor dicho, recibir el servicio que te están ofreciendo y no someterte a las condiciones del servicio es desobediencia. Sí, entonces, oye, la única razón por la cual se te puede acusar de desobediente es porque estás consumiendo el servicio y no te estás sometiendo a las condiciones por las cuales se da ese servicio. Pero, si decides dejar de consumir los servicios ofrecidos, dejas de estar en desobediencia. Tiene sentido, ¿no? Por eso, oye, esto es genial porque te trae una tremenda libertad. ¿Sí? Ya no te pueden acusar de desobediencia sin razón. Sí, porque sabes que la desobediencia solamente se puede dar si formas parte del staff y no te sometes al líder en el asunto del servicio. O cuando estás consumiendo el servicio y en los asuntos del servicio que están dando no te quieres someter a las condiciones del servicio. Es muy limitada por eso. Porque también hay otras autoridades que también ponen sus condiciones y tienes que aprender a lidiar con someterte a los diferentes tipos de autoridades que hay para recibir eso. Y ahora, la sumisión de las personas que están del orden externo, los que reciben autoridad, sí. Hay una sumisión que es voluntaria, como le habíamos comentado, oye, como cliente, como miembro, ¿sabes qué? No quiero ya someterme a eso, pues me cambio de escuela. Sí, no me gustan tus reglas. Me cambio de iglesia. No me gustan la forma en que se está llevando a cabo. O me cambio de supermercado, voy a otro, sí, a la competencia, lo que tú quieras. Sí, no me gustan las condiciones del servicio que esté dando. Pero también hay una sumisión que pueda ser obligada. Y la sumisión obligada se da cuando el proveedor de servicios goza de privilegios monopólicos. ¿Qué les viene a la mente? Telcel. No, legítimamente monopólicos. No. Figuras de autoridad legítimamente. La empresa de seguros. Tengo entendido que nada más hay una. Ok, never mind. Las instituciones legítimamente monopólicas son el Estado. Sí, no, la iglesia no. La iglesia católica. La iglesia católica no. Es el Estado, sí, por su naturaleza tiene que ser monopólica. Sí. La CFE, no. Ok, es el Estado, legítimamente es el Estado, los padres, sí, gozan de una autoridad monopólica, no es que puedas cambiar pero cada vez le están quitando más autoridad a los padres. Y legítimamente tú puedes reclamarla, sí, tú puedes pelearla. Pero ahí ya puedes estar en rebeldía cuando el gobierno está destruyendo los valores que Dios hizo. Claro. Acuérdense que la autoridad que ejercen las personas, la autoridad está limitada a un código moral, no pueden contraponerse a la autoridad que Dios da y el reglamento de Dios. Sí, pero tú puedes, acuérdense que habíamos comentado que puedes desobedecer en sumisión, o sea, tú sabes que tienen límites y tú puedes desobedecer con toda libertad en los asuntos. Pero te mandan a la cárcel. Así es como se ganan a Sadrach, Mesach y Abednego los iban a quemar vivos. Digo, lo que voy es que tienen la libertad de desobedecer, sí. Y no sé, pero desobedeces a la autoridad establecida, pero no estás desobedeciendo a Dios. De hecho, obedecer a la autoridad
Obedecer a Dios. Obedecer, así, desobedecer a Dios y obedecer a... Desobedecer al hombre. Exactamente. Oye, estás sometiéndote al hombre, pero estás desobedeciendo a Dios, y eso ya es rebelión, aunque estás sometiéndote al hombre, ¿sí? Aunque estás sometiendo a autoridad, pero ya está implicando una desobediencia a Dios. Ten cuidado con eso. Entonces, hay sumisión obligada, sí, situaciones de monopólicas como el gobierno. No te puedes someter al gobierno, estando en México, no te puedes someter al gobierno de Estados Unidos. ¿Sí? Tampoco te puedes someter a otros padres de familia, sino a los que monopólicamente Dios decidió darte. ¿Sí? O a tu marido. ¿Sí? Goza de monopolio. Sí. Y por lo mismo también se les ha dado métodos para imponer la autoridad a las personas que prestan el servicio. Por ejemplo, métodos para imponer eso es negar el servicio. Sí. En la Biblia, por ejemplo, se menciona en 1 Corintios 5, del 1 al 3, el negar el servicio, la expulsión a la membresía. Se te niega la membresía, ya no eres parte del miembro de la iglesia. Sí. Dice 1 Corintios 5, del 1 al 3, es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre, y de estos se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Se dan cuenta? Te limita el servicio. Ya no pierdes la membresía, mi chavo. ¿Sí saben que la iglesia es de membresía limitada? En teoría debería ser así. Si dejó la Biblia. Oye, los hijos ya mayorcitos no se quieren someter a los papás. Mientras vivas dentro de tu techo. Mientras que vivan bajo tu techo, ¿quién pone las reglas? Y si no, sí. También se les dio el poder para otorgar o invocar alguna sanción. Por ejemplo, los padres tienen, parte del servicio que ofrecen por el servicio que ofrecen es el poder de la vara. Al gobierno vimos el castigo, pero también se puede demandar, ¿sí? Por violar las condiciones de servicio que se estableció. En la música se da mucho eso. Oye, usaste mi música sin permiso y no me diste regalías, además te puedo demandar. Usaste mis servicios de forma equivocada, violaste las condiciones de servicio, se te puede demandar, ¿sí? De hecho, y también hay mecanismos también de autoridad para incentivar a los clientes, que son los programas de fidelidad para recompensar al cliente, para que incentivarlo, ¿sí? Que se dan, ¿sí? Lo importante aquí es, recuerda la lógica. Recuerda la lógica. El servicio es la justificante. La sumisión es necesaria para recibir el servicio que requieres, y la sumisión es necesaria para recibir esa paga que requieres, ¿sí? Entonces, el servicio es lo que determina todo y es lo que justifica la sumisión. Entonces, si por ejemplo, si yo vengo contigo como pastor y dices que tienes que pedirme permiso para hacer eso que estás haciendo, ¿qué justificaría? Por ejemplo, estás haciendo algún proyecto estudiantil y demás. ¿Qué justificaría el que yo quiera ejercer autoridad sobre eso? Que él realmente quiera cuidar tu vida. ¿Qué servicio se da? Acuérdate que hay un servicio legítimo. Eso lo vamos a ver a detalle en la próxima sesión. Por ejemplo, yo supe, yo estaba en un lugar en donde si tú querías salir con alguien, tú tenías que comentarle a tu líder que lo ibas a hacer. O que tenías que pedir permiso para salir con alguien. ¿Qué servicio justifica de hecho eso? Eso se va esclareciendo. En la próxima sesión vamos a ver la autoridad de los padres y la autoridad de los pastores. Va a estar muy bueno. Sí. Ok. La otra, entonces implica sometimiento. Ya vimos, sometimiento es diferente a dominio, esclavitud, ¿sale? Es muy diferente. También implica la autoridad, administración. Eso, recordemos que la autoridad, eso lo vimos en parte cuando, en el principio de que la autoridad se desarrolla,
Recordemos que la autoridad es el dominio de los recursos de la tierra. Sí, la Biblia te menciona eso. Génesis 1:26 te menciona que, oye, Dios crea al ser humano y le dice que tenga, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los animales domésticos, etc. ¿Sí? Génesis 1:28 le dice, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, etc. Salmos 8, del 4 al 6 menciona eso, que quién es el hombre para que te acuerdes de él, quién es lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honor y lo pusiste a cargo de todo lo que creaste. Sí, estamos hablando del dominio que Dios le dio al ser humano. Y ese dominio se manifiesta en la gestión de eso que Dios te dio para dominar, la administración. Y eso quiero que entiendas esto. La autoridad, chicos, siempre, de los siempre, implica administración. ¿Qué se fue? Se acabó la lotería. No. Ok. Dice Génesis 2:19. Dios, el Señor, tomó al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Está hablando de la función de dominio, es para cultivar, desarrollar y para dominar, que tiene que ver con la administración, ¿sí? Génesis 2, del 19 al 20 menciona, entonces el Señor formó, fíjate lo genial esto, el Señor dice, el Señor formó de la tierra a toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. ¿Sabes qué está haciendo esto el Señor? Autoridad, pero está dando una función administrativa. Okay. Tienes que organizar la cuestión. No quiero ningún nombre repetido. Oye, no quiero que... explicaba que ya existía la escritura. Dios lo creó inteligente, con capacidad de habla y todo eso desde el inicio, chicos. Sí. ¿Lo escribí también? Mira, no era... Se te acaba de ocurrir. Se te acaba de ocurrir, sí, de hecho. Sí, hay muchos... Entonces dice, así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. ¿Y eso qué te habla? Es genial esto porque te está diciendo que el Señor le está dando dominio y le dando la capacidad de gestión. Tú determinas cómo se va a usar, cómo se va a nombrar, cómo se va a administrar esto. ¿Sí? Entonces, sobre aquellos asuntos en los cuales tú tienes autoridad, tienes que ejercer administración. Por eso la administración como tema es algo que se aplica en todas las áreas de la vida, si se han dado cuenta. Yo nunca llevé ninguna. Pero se aplica en todas las áreas. ¿Por qué? Porque viene como parte así innata de la autoridad que tienes. Y dice, oye, pero yo no tengo autoridad. Dice, yo no tengo, soy líder. ¿Tienes autoridad sobre tu tiempo? ¿Tus habilidades? ¿Tus recursos? Sí. Acuérdense de Mateo 25, del 19 al la parábola de los talentos. Dios le dio a cada quien diferentes cosas. Tal vez no tengas muchos recursos, pero tienes algo. Y eso tienes que administrarlo. Y eso, ¿se acuerdan cuando vimos cómo la autoridad se puede desarrollar? Depende de qué tan buena gestión tengas ahorita, de la autoridad que tienes, en las poquitas cosas que tienes, autoridad, que se va a aumentar o se va a disminuir. ¿Sí? Y eso implica dominio o gestión de tu propia vida. Por eso dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7 que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. O sea, te tienes que administrar. ¿Y sabes qué implica esa administración? Implica todo. Tus pensamientos, tus emociones. Implica saber cuándo enojarte, con qué gozarte. Los frutos del Espíritu es la buena gestión de tus emociones y tus reacciones. Si estamos entendiendo lo que se conoce, lo que le popularizaron como inteligencia emocional, en la Biblia lo llama los frutos del Espíritu. Si vamos entendiendo, esto es importantísimo porque va a depender de qué tan buena gestión tengas que tú vas a recibir, vas a aumentar o disminuir tu autoridad aquí y también en la eternidad, lo que hemos comentado. Por eso dice Pablo en Efesios 4, del 15 al 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Y hay gente que vive como necios, es decir, desperdiciando el tiempo, no saben discernir la voluntad de Dios para su vida, no saben
Por ejemplo, los ninis, ¿saben qué son los ninis? Ni trabajan ni estudian. Sí, están desperdiciando su autoridad, ¿sí? Dice, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, porque los días son malos. Fíjate cómo te está diciendo que vive un sabio. Aprovecha al máximo los recursos de la autoridad que Dios le ha dado. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Sí, porque cuando entiendes eso, sabes cuál es el propósito de Dios. Cuando entiendes el propósito de Dios para cada situación, para cada tiempo, sabes su voluntad y sabes qué hacer. Y no desperdicies nada. Por eso también dice en 1 Timoteo, en 2 de Tesalonicenses 3:6, dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué la ley? ¿Cómo que desordenadamente? O sea, perdiendo que la problemática que tenían es que estaban perdiendo el tiempo acá, no estaban siendo productivos, no estaban... O sea, dice, fíjate lo que dice el versículo... Más adelante, en el versículo 11, dice, pues oímos que algunos de ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. O sea, mal usando los recursos que Dios había dado. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de lo fuerte? Por eso oye, no tengo autoridad sobre nada. Tienes autoridad sobre tu vida, chicos. Tienes tiempo, tienes habilidades. ¿Qué estás haciendo con eso? Sí. Por eso tienes que aprender a administrar la autoridad que Dios te ha dado. Tu tiempo, tus pertenencias, tus relaciones, tus habilidades, tu servicio que das, tu conocimiento, etc. Siempre va a aplicar administración. ¿Qué tan buen administrador eres? Va a implicar qué tanta autoridad vas a ejercer. Por eso Jesús, si ves en la Biblia, Él administraba sus recursos tenía al mismo tiempo, pero se desgastaba trabajando. Se levantaba en la madrugada, órale, ya, empezó mi turno ya, sí. Ahí llegaba a la empresa de Dios con la tarjeta. Llega tarjeta. Y órale, orar, interceder, sí. Y los discípulos buscando al Señor, ¿dónde estabas? Pues, estabas ya trabajando, chicos, ¿ustedes qué onda? Sí. Y al punto de que quedaba en medio de la tormenta dormido. Y no se estaba haciendo. Así como que, ¿qué anda? Estaba dormido de tan cansado que estaba, chicos. Porque aprovechaba cada tiempo, hasta su último esfuerzo en hacer la voluntad de Dios para su vida. Sí. Por eso dice que era un... Oye, esto que estás viendo de autoridad, yo no sé, Lulú es abogada, ¿lo ven en derecho mercantil o qué onda? ¿Qué? Bueno, déjame decirte que por eso vimos al inicio, ¿se acuerdan que de la autoridad, una de las formas que se manifiesta es en el derecho? Toda la manifestación del orden legal es el acomodo de la autoridad. ¿Cuáles son los límites, las limitantes de uno de otro, a qué tiene derecho, etcétera? Las libertades y eso. De aquí se desprende el orden legal. De aquí se desprende lo justo, lo injusto, todo lo que tiene que ver con el derecho se desprende de entender la autoridad. Sí. Acuérdense de lo que comentamos. El orden de Dios implica saber cuál es la autoridad asignada a cada cosa. O son los límites y sí. El derecho se desprende de aquí. ¿Ok? Y entonces implica administración. Y por último, en cualidad, la autoridad es soberana. Resólvenme esa, chicos. Discutan. Es soberana la autoridad. ¿A qué creen que se refiere? ¿Cómo que la autoridad es soberana? Puede tomar determinaciones ¿Dónde? por sí mismo. Cuando es soberano, pues nomás piensas en Dios. Piensas nada más en Dios, ¿verdad? Pero también un soberano es un rey. Un soberano es un rey. Soberano es la máxima autoridad, por decirlo así. Es la máxima autoridad. El principio de lo soberano es que no puede haber dos o más autoridades gobernando sobre la misma área en el mismo territorio. No puede. Es el principio de soberanía. Sí. Sobre la misma área, sobre el mismo asunto, sobre la misma gente, sobre el mismo territorio, al mismo tiempo, no puede haber dos autoridades. Siempre debe haber una. Siempre. Es el principio de la soberanía en la autoridad. Por eso,
La persona, al concepto de autoridad se van a encontrar que en la filosofía reformada calvinista le llaman el principio de la soberanía de las esferas. ¿Sí? Donde delimita la autoridad, pero también le pone como la máxima autoridad soberana en ese asunto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde? La Biblia, ¿cómo nos enseña esto? ¿Sí? Tiene sentido en muchas cuestiones. Tú lo puedes ver. No puede ver, por ejemplo, dos maestros dando diferentes clases o queriendo ejercer autoridad en el mismo salón, a la misma gente, al mismo tiempo. Tiene que haber uno. Sí. Igual en mi familia tiene que haber una autoridad y la Biblia lo establece. Pero aquí lo pone Jesús en Lucas 11, del 7 al 18. Dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará a su lado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Por lo tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Está hablando cuando hay división, está hablando cuando hay más de una autoridad a cargo ejerciendo control, ¿sí? En contraposición o sin someterse una a otra. Romanos 7, del 1 al 4 también dice, hermano, les hablo como a gente que conoce la ley. Fíjate, dice, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras que éste vive. ¿Sí? Si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Porque no puede haber dos autoridades al mismo tiempo, en el mismo territorio además. Pero si la otra ya no está, sí, se puede casar. Dice, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. ¿Sí se dan cuenta el principio de la soberanía aquí ejerciéndose aquí? 1 Corintios 11:3 dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. No hay dos autoridades en el mismo rango. Es orden. ¿Sí? Por eso, Pablo mencionaba esto en 2 Corintios 10:16. Entonces podemos ir a predicar la buena nueva a otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro, delimitando incluso su área de autoridad. Si yo no voy a ser apóstol en el territorio de otro apóstol. No hay dos. ¿Sí? Entonces, ejemplos que comentamos, no puede haber, por ejemplo, dos maestros dando clases en el salón al mismo tiempo a los mismos alumnos. No puede haber dos gobiernos diferentes en el mismo territorio. No puede haber dos soles en el mismo lugar alumbrando. ¿Qué pasa si no se mantiene este principio de la soberanía? Si hay o da pie a la guerra, Sí. o da pie a la guerra. ¿Qué es la guerra? La guerra son dos autoridades queriendo ejercer su dominio en el mismo territorio. Sí. Por eso estamos Son dos autoridades diferentes ejerciendo autoridad en el mismo territorio. Sí, por eso Jesús, ¿sabe lo que dijo? Esas palabras maravillosas, dice Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz al mundo. Dice, no he venido a traer paz, sino guerra. ¿Cómo que guerra, Señor? ¿Por qué? Porque Cristo y Satanás están queriendo ejercer autoridad sobre el mismo territorio. Y como consecuencia hay una guerra espiritual. Sí. Entonces, cuando hay dos autoridades tratando de ejercer dominio, autoridad en el mismo territorio, o sobre la misma gente, o sobre la misma área, va a haber guerra. Por eso se lo llevó. Entonces, así es. Entonces, cuando no se respeta este principio, o da pie a la guerra, o da pie a la desorganización. Si les ha tocado una empresa donde no saben exactamente qué le toca a cada quien y quién es el responsable de qué cosa. En un negocio es que no sé quién es quién y no sabe, cuando no sabes cuál es la línea de autoridad, hay desorganización. Por eso dice Efesios 4:16, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra versión lo pone de esta forma: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. No hay dos personas ejerciendo autoridad sobre el mismo asunto. ¿Sí? Están bien delimitadas las funciones o áreas. Una organización que no delimite bien las funciones se desorganiza. Porque piensan que, es que soy lo mismo. No, tú eres el que está. ¿Quién es responsable de qué? Sí.
Por ejemplo, tenemos el típico asunto familiar, ¿no? Los niños están típicamente en la casa con la mamá todo el tiempo. Entonces llego yo, ¿sí? Y luego dice mi hijo José, no, mamá dijo que no. Y yo, no, hijito, te estoy diciendo que sí. No, pero mamá dijo que no. O sea, ¿qué pasa? Cuando no delimitas quién es la autoridad, hay desorden, no sabes qué onda, hay caos, ¿sí? Entonces, ¿a quién debo hacerle caso? Dios con el hombre. ¿Qué le dices? No, pero yo mando. No, pues dijo tu mamá, pues no, pues ni modo. Pues hay que cuadrarnos, hijito, porque si no, no. No, ¿cómo que no? Ok. Y eso lo ves, chicos, este orden lo ves en Dios maravillosamente. ¿Por qué? Porque cuando Dios le delegó algo al hombre de que dominar sobre la tierra, ¿sí te das cuenta que Él no se mete si no es por medio del hombre? ¿Qué está haciendo? Está respetando el orden que Él estableció de autoridad. ¿Sí? Pero la regamos. Sí, porque, o sea, Él no se mete a hacerlo, no sin antes desculparlo primero. Sí, lo hará a través del hombre porque se lo delegó. Y prefirió en convertirse en hombre para hacer lo que el hombre le correspondía hacer antes que usurpar el lugar que el hombre tenía como figura como Dios. O sea, Él dijo, ¿sabes qué? Eso lo delegué el hombre y por el orden que establecí, me hago hombre para hacer esta función. Antes que usurpar el lugar. Lo grueso que es el delegar la autoridad. ¿Sabes qué? Te diciendo, sí, señor, no quiero, no, ya te lo delegué. Tú eres el responsable. Por eso el papá no puede deshacerse de su responsabilidad. Ni la madre la suya. Ni las diferentes autoridades no se pueden, porque ya están delegadas, es el orden. Ya se identificó quién es el responsable. Por eso cuando Dios va a rendir cuentas a alguien, en familia, por ejemplo, no va a ir con la esposa. No va a ir como el hombre. No, señor, por arreglo personal entre mi esposa y yo, ahora ella es la responsable. No hay tal cosa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 4, donde Dios llega con Moisés para matarlo? Un pasaje que ya hemos platicado. Sí. ¿Por qué no llegó con se fuera? Señora, ella. Porque es el responsable. Sí. Entonces no es como que no hay arreglos personales, hay orden. Ya se te delegó. Sí dijo, fue Eva. No, pero si te das cuenta que la caída, cuando se abrieron los ojos, no se dio cuando pecó Eva. Fue cuando él pecó. Entonces la autoridad soberana, si no se respeta ese principio, ocasiona guerra, o da pie a desorganización, o da paso a la sumisión de uno. O sea, alguien tiene que someterse a fuerza. Sí, cuando alguien por eso dice la Biblia en Mateo, en 1 Timoteo 2, 12, 13, dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime, porque primero fue creado Adán y Eva, después, está hablando de ver un orden. Alguien tiene que someterse, y aquí estás diciendo, en la familia no hay dos autoridades, hay una. Y el que se somete es la mujer a la autoridad que Dios puso en el hombre. ¿Sí? Entonces, y eso se da para todo, chicos. Y aún se da en tu vida. En tu vida puedes ver, oye, o gobiernas tú o gobierna Cristo. Pero no puede haber dos tratando de ejercer el mismo dominio en el mismo territorio, en la misma vida. Oye, por eso se hizo la guerra. Sí. Con eso terminamos las cualidades de la autoridad. Y es el marco teórico que nos va a poder analizar diferentes aspectos de la autoridad. En la próxima sesión vamos a ver qué onda con la autoridad de los padres, qué onda con la autoridad de los pastores, a la vista o la luz de este marco teórico que acabamos de ver. ¿Sí? Les recuerdo, hemos visto hasta ahorita que la autoridad es para realizar un servicio en amor. Es el propósito de la autoridad. Esa autoridad conlleva poder, es limitada, es transferible, conlleva responsabilidad, conlleva representatividad, se puede desarrollar o incrementar, se puede reformar, limitar, quitar. Su servicio determina sus características que va a adquirir la autoridad, implica sumisión, implica administración y debe ser soberana. ¿Vamos?
A la luz de este marco teórico vamos a analizar las próximas sesiones. Pero quiero que con lo que acabamos de ver, quiero que analices y medites en esto. La autoridad que se nos fue dada es para producir un servicio, lo cual te enseña que estás aquí para producir valor en esta tierra. De ahí vas entendiendo que muchas cosas se cuadran en la Biblia. Por eso ves que en la Biblia se ordena que el que no trabaje, Que no coma. sí, como un mecanismo de forzarte a que te pongas a chambear. Qué fuerte, ¿no? Porque te están diciendo, estás aquí para producir un servicio, además, para ser productivo. Y hay un lugar donde vas a encajar armoniosamente, donde vas a ser de bendición a otras personas. Y qué tanta bendición vas a hacer y qué tanta autoridad vas a ejercer va a depender de qué tan fiel hayas sido en lo poco. Sí. Tu autoridad va a ser limitada. Y tienes que saber los límites para que la puedas ejercer bien. Si no, se te va a acusar de formar parte del reino de las tinieblas que causa ese desorden en el reino de Dios. Aunque seas cristiano. Sí. ¿Terminamos con una oración? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos entender, Señor, por medio de tu palabra, todo lo que nos enseñas de la autoridad, Padre. Pensamos que era un tema sencillo, Señor, cuando es un mundo de información, Señor, de sabiduría. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento para que sigamos entendiendo esto y que grabes este conocimiento en nuestro corazón para que lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos, Padre. Queremos seguir aprendiendo de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.